Buenos días, soy Jennifer Libre Campos Salinas. A continuación, vamos a explicar el desarrollo de 5 ejercicios, los cuales van a ser como propuesta de un examen final. Ahora les voy a proyectar lo que es el primer ejercicio, el cual les voy a explicar. Aquí está el ejercicio. El primer ejercicio nos pide que dibujemos en un primo plano las gráficas de las dos siguientes funciones que están aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a resolver esta primera función. Por lo cual vamos a definir primero lo que es el dominio. El dominio de esta función van a ser todos los reales. Como segundo punto vamos a hallar lo que son los puntos de intersección con los ejes de coordenadas de acuerdo a esta función. Por lo cual vamos a decir que y va a ser igual a f de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que x va a tomar los valores de 0, por lo cual es que a partir de aquí comenzamos a reemplazar, ¿no? Que 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo más 0 al cuadrado más 6 por 0 nos va a dar 0. Entonces, ahora vamos a decir, toda esta función de aquí la vamos a igualar a 0. ¿Para qué? Para poder hallar los valores de x, o sea, cuando y sea 0, ¿qué valores va a tomar x? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es factorizar el x, que es el factor común, y nos va a quedar esta siguiente ecuación aquí. Entonces, x va a ser igual a 0, que es el primero que nos sale. Ahora, este x igual a menos 1, x igual a 3 y x igual a 2 va a salir a partir de esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí lo que hemos hecho es calcularla mediante el uso de la calculadora que está permitido, y nos da que x va a ser menos 1, 3 y 2. Entonces, por esto de aquí, en conclusión, decimos, cuando x es 0, y va a ser 0, y acá se comprueba. Entonces, cuando y es 0, x va a tomar los valores de 0, de menos 1, 3 y 2. Ahora, como tercer punto, lo que vamos a hallar son los intervalos de crecimiento de la función. Pero entonces, para hallar estos intervalos de crecimiento, tenemos que hallar lo que es la primera derivada de la función. Entonces vamos a derivar. Derivamos esta es nuestra función principal. Esto es lo que vamos a derivar. Al derivarlas nos va a dar que es 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más 6. Ahora, por ya una regla, lo que tenemos que hacer es que la primera derivada la vamos a igualar a 0. ¿Para qué? Para poder hallar los valores de x. Esos valores de x van a ser nuestros puntos críticos. Entonces, acá está. Igualamos esta función igual a 0, lo cual está aquí. Entonces, al hacer uso de nuestra calculadora, esta ecuación la ponemos y nos va a dar que x va a ser menos 0,58, el segundo valor de x va a ser 2,58 y el tercer valor es que x igual a 1. Entonces, especificamos, el punto crítico es menos 0,58, 2,58 y 1. Ahora esos tres números lo que vamos a hacer es llevarlo a esta gráfica para poder determinar de qué punto a qué punto crece y de qué otro punto decrece. Ahora, acá está. Nuestros puntos críticos, ¿cuáles son? Menos 0,58, 1 y 2,58. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en estos lados de aquí, en estos números de aquí, vamos a ponerle unos valores numéricos que estén dentro de estos rangos. Entonces, antes que menos 0,58 está el menos 1, entre menos 0,58 y 1 está 0, y entre 1 y 2,58 está el 2, y entre el 2,58 hasta más infinito va a estar el 3. Entonces, ya como ya seleccionamos qué números van a estar ahí, entonces ahora vamos a poder determinar cuándo decrece o crece. Entonces, esto de aquí vamos a hacer uso de la primera derivada. Entonces, por eso decimos la función de la primera derivada, que x en este caso va a tomar el valor de menos 1, reemplazando en la ecuación de la primera derivada nos va a dar que va a ser menos 0. Entonces, eso quiere decir que aquí decrece. Ahora, aquí x va a tomar el valor de 0, reemplazando en la función de la primera derivada. Eso quiere decir que esto va a ser mayor a 0, entonces va a crecer.
Aquí x va a tomar el valor de 2, reemplazando en la primera derivada, que es esta de aquí, quiere decir que acá decrece. Y aquí x va a tomar el valor de 3, reemplazando en esta ecuación de aquí, de la primera derivada, quiere decir que acá crece. Entonces ahora sí ya podemos determinar de qué punto crece. Entonces decimos aquí, abierto de menos 0,58 hasta 1, crece. Y está acá comprobado, de aquí a aquí, crece. Abierto de 2,58 hasta más infinito, crece. Y aquí está, de 2,58 hasta el más infinito, crece. Decrece de abierto de menos infinito, que es aquí, que van a haber más números, hasta el menos 0,58 abierto. Y el otro punto donde decrece es de 1 hasta 2,58. Ahora, en este punto 4, lo que vamos a calcular son los valores máximos y mínimos relativos de la función. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que hay un mínimo relativo? Acá dice en x, que es menos 0,58 y un mínimo relativo. ¿Por qué es un mínimo relativo? Porque va de menos a más. Entonces quiere decir que en este punto hay un mínimo relativo. Y x va a ser menos 0,58. Ahora, si nosotros queremos hallar el valor que sería ya en y, lo que hacemos este menos 0,58 es reemplazarlo en la función general. Y nuestra función general es esta de aquí. Entonces, como ya tenemos esto, que es nuestra función general, ese menos 0,58 va a ser reemplazado ahí. Y terminaría siendo menos 0,58 a la cuarta menos 4 por menos 0,58 al cubo más por menos 0,58 al cuadrado más 6 menos 0,58 nos va a dar menos 2,25. Entonces eso quiere decir que el mínimo relativo es menos 2,25. Ahora, cuando x es 1, dicen que hay un máximo relativo y esto está comprobado aquí en la gráfica. ¿Por qué decimos que es un máximo relativo aquí en el 1? Porque va de más a menos. O sea, va de crece a decrece. Entonces, como ya sabemos que en este punto, cuando x es 1, hay un máximo relativo, ahora lo que hacemos, ese 1 vamos a reemplazarlo en la función general. Y sería esto. 1 a la cuarta menos 4 por 1 al cubo, más 1 al cuadrado, más 6 por 1 nos da 4. Entonces, eso quiere decir que el máximo relativo es 4. Ahora, cuando x es 2,58 y un mínimo relativo, volvemos a la gráfica para corroborar si es un mínimo relativo. Es un mínimo, acá está el 2,58, es un mínimo relativo cuando va de crece a crece, o sea, de menos a más. Entonces, por eso es que aquí decimos que en x igual a 2,58 hay un mínimo relativo. Ahora, ese x igual a 2,58 lo reemplazamos en lo que es en la ecuación general. Entonces acá decimos 2,58 a la cuarta menos 4 por 2,58 al cubo más 2,58 al cuadrado más 6 por 2,58 nos va a dar menos 2,25. Entonces decimos que el mínimo relativo es menos 2,25. Ahora, en este quinto paso, lo que vamos a determinar son los intervalos de concavidad. Y para hallar los intervalos de concavidad, necesitamos hallar lo que es la segunda derivada, que es esta. Al hallar la segunda derivada, nos dan que es 12x al cuadrado menos 24x más 2. Luego, esta segunda derivada la tenemos que igualar a 0, ya que es como que una regla, una condición que debe cumplir. Entonces, acá vamos a igualar, ¿no?, la segunda derivada a 0. 2x al cuadrado menos 24x más 2 es igual a 0. Entonces, haciendo uso de la calculadora, esta ecuación de aquí nos va a dar que x va a tomar el valor de 1,91 y luego x va a ser 0,09. Eso quiere decir que esos dos valores van a ser unos posibles puntos de inflexión. ¿Por qué decimos que son posibles puntos de inflexión? Porque aún no podemos confirmar que son puntos de inflexión hasta que no lo grafiquemos y podamos determinar si es o no un punto de inflexión. Por eso decimos posibles puntos de inflexión. Ahora llevamos acá a la gráfica. Aquí está menos infinito y más infinito. ¿Cuáles son nuestros puntos
o bueno, nuestros posibles puntos 1,91 y 0,09. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle unos números que estén dentro de estos intervalos para poder calcular y determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ahora aquí hemos decidido que sea menos 1, aquí 1 y aquí 2. Ahora x va a ser menos 1, por eso que acá ponemos menos 1. Pero ese menos 1 va a ser calculado dentro de la segunda derivada. Y aquí está nuestra segunda derivada. Entonces, dentro de esta ecuación vamos a reemplazar que x va a ser menos 1. Reemplazando nos da que va a ser un valor mayor a 0. Entonces, quiere decir que va a ser cóncava hacia arriba. Aquí x va a tomar el valor de 1 reemplazando en la segunda derivada. Quiere decir que va a ser un valor menor a 0, o sea, negativo, por lo cual va a ser aquí cóncava hacia abajo. Y aquí x va a ser igual a 2 y reemplazando en la segunda derivada nos da que va a ser un valor mayor a 0, por lo cual aquí es cóncava hacia arriba. Entonces ahora vamos a especificar de qué punto a qué punto es cóncava hacia arriba y de qué punto a qué punto es cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba se da aquí y aquí. Entonces decimos abierto de menos infinito hasta 0,09 abierto, y el otro punto donde es cóncava hacia arriba es de abierto en 1,91 hasta más infinito. Es cóncava hacia abajo, abierto desde 0,09 hasta 1,91 abierto. Ahora, en el punto 6 lo que vamos a hacer es hallar nuestros puntos de inflexión. Ahora, ¿cómo podemos decir que es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es, por ejemplo, aquí. Los puntos de inflexión se dan en el 0,9 y en el 1,91. ¿Por qué? Porque aquí, primero, si nos damos cuenta, va cóncava hacia arriba, luego aquí hacia abajo, igual acá de abajo hacia arriba. Entonces, como que forman una en forma de S. Entonces, cuando forma esa letra S, por así decirlo, es que hay puntos de inflexión en aquellos puntos como es aquí. Entonces, como ya sabemos que los puntos de inflexión se dan en el 0,09 y en el 1,91, entonces vamos a especificar cuáles son exactamente esos puntos de inflexión. Entonces, cuando X es 0,09, necesitamos cuánto va a ser Y para poder tener, ¿no?, los dos, el punto de inflexión. Entonces, ese 0,9 va a ser reemplazado en lo que es en la función, o bueno, en la ecuación general que nos dieron al principio. Reemplazándolo, nos da que Y va a tomar el valor de 0,55. Entonces, el primer punto de inflexión va a ser de 0,09 en X y en Y va a ser 0,55. El segundo punto de inflexión es en el 1,91. Ese 1,91 va a ser aquí reemplazado en la ecuación, o bueno, en la función general, y va a darnos este punto de inflexión. X va a ser 1,91 y Y va a ser 0,55. Hasta ahí ya está todo calculado con respecto a la primera función que nos dieron. Ahora vamos a calcular todo con respecto a la segunda función. Y nuestra segunda función fue que Y va a ser igual a menos X al cuadrado más 2X más 3. En el primer punto vamos a hallar lo que es el dominio de esta función, que van a ser todos los reales. En el segundo punto vamos a hallar lo que son los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí que Y va a ser igual a F de 0. ¿Qué quiere decir? Que X va a tomar los valores de 0. Entonces, ese valor de X va a ser igual a 0, va a ser reemplazado aquí en esta función. Por eso decimos menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3 nos va a dar 3. Eso quiere decir que cuando X es 0, Y va a ser 3. Ahora vamos a decir, cuando Y es 0, ¿qué valores toma X? Por eso toda la ecuación, que es menos X al cuadrado más 2X más 3, lo igualamos a 0. Haciendo uso de la calculadora nos da que X va a tomar dos posibles valores, que el primero va a ser que X va a ser igual a 3 y que X va a ser igual a menos 1. Por eso, cuando Y es 0, X va a ser 3, y cuando Y es 0, X también va a poder ser menos 1.
Ahora, como tercer paso, lo que tenemos que hallar son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, pero para hallar ello, lo que tenemos que calcular es la primera derivada de esta función. Entonces, calculando la primera derivada de esta función principal, nos va a dar que la primera derivada va a ser menos 2x más 2. Ahora, por cuestión de una ya condición que debe cumplir, es que la primera derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí empezamos. Menos 2x más 2 igual a 0, quiere decir que x nos va a dar 1. Entonces, este 1 es el punto crítico. Entonces, acá está, ¿no? El punto crítico es 1. Ahora, ese valor de 1 lo vamos a llevar a la recta para poder determinar de qué punto crece y en qué otro punto decrece. Entonces, aquí está, 1. Vamos a ponerle unos valores antes y después para hacer esos cálculos en cuando crece y decrece. Entonces aquí va a ser 0 y aquí va a ser 2. Entonces, x va a ser 0 y lo vamos a reemplazar en lo que es en la primera derivada, como aquí se especifica, por lo cual al reemplazarlo nos da que ese valor va a ser mayor a 0, por lo cual aquí va a ser crece. Acá el segundo valor que va a tomar x es que x va a ser 2. Eso lo vamos a reemplazar en la función de la derivada, como está aquí especificado, y quiere decir que ese valor nos ha salido menor que 0, por lo cual aquí va de crece. Entonces, ahora vamos a especificar. Crece de menos infinito hasta el 1 abierto y decrece de abierto en 1 hasta más infinito abierto, porque aquí es menos infinito y acá, en este punto de acá, más infinito. ¿Por qué? Porque de aquí, del 1 hasta adelante, son todos los números positivos y del 1 para atrás son todos los números negativos. Ahora, en este corto punto lo que vamos a hallar son los máximos y mínimos relativos de la función. Ahora, si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que cuando x es 1 hay un máximo relativo. ¿Y por qué decimos que es un máximo relativo? Porque va de crece a decrece, o sea, va de más a menos. Entonces, cuando va de más a menos, quiere decir que hay un máximo relativo. Entonces, ya sabiendo que x va a ser igual a 1, lo que hacemos es ese 1 reemplazarlo en lo que es en la ecuación general que tuvimos. Entonces decimos menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3 nos da 4. Entonces decimos el máximo relativo es 4. Ahora, en el quinto paso lo que vamos a determinar son los intervalos de concavidad. Y para determinar los intervalos de concavidad lo que tenemos que hallar es la segunda derivada. Y derivando o bueno, hallando la segunda derivada, nos sale que la segunda derivada va a ser igual a menos 2. Entonces, menos 2 es un número que es menor que 0. Entonces, aquí especificamos la segunda derivada de x y x es menos 2, es menor a 0. Entonces, al ser menor que 0, eso quiere decir que va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, en el sexto punto, no va a haber un punto de inflexión en esta segunda función. Ahora vamos a graficar las dos funciones principales que nos dio el ejercicio y aquí están. Esta gráfica de aquí, que va de acá a acá y acá a acá, es de la primera función. Y esta que es de acá, que va hacia abajo, es de la segunda función. Y eso se puede corroborar, porque acá que dice en la segunda función que hallamos que va a ser cóncava hacia abajo y aquí está. Es cóncava hacia abajo. Ahora, si nos damos cuenta, al graficar las dos funciones en un mismo plano, como fue lo que nos pidió el ejercicio, vemos que aquí en el punto A y en el punto B hay una intersección entre ambas gráficas. Ahora, en este punto de aquí vemos que hay un mínimo relativo. Entre el menos 0,58 y el menos 2,5 hay un mínimo relativo. En este punto de aquí, que es en el 1, en X1 y en Y4 hay un máximo relativo. En este punto de aquí, que va a ser 2,58 y menos 2,25 va a haber un mínimo relativo. Y en estos puntos de aquí, que es 0,09 y 0,55 va a estar el punto de inflexión. Y aquí, en el 1,91 y en 0,55 va a haber otro punto de inflexión. Y esto sería todo. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre el siguiente
ejercicio.